parte izquierda aparece un negro esclavo encadenado, entregando su oro al funcionario. Y detrás de él aparece un indio encadenado con la misma cadena que el negro, de rodillas con los brazos alzados, también esclavizado. Y detrás de él otro indio parado, fuerte, que no se entrega y que protesta. Y detrás de ellos, de los varones, vienen indias silenciadas y negras silenciadas que terminan su figura confundiéndose con la pirámide de Egipto, como quien dice, la esclavitud no ha sido solamente en América, sino que es una maldición del mundo entero. Entre los pueblos que la sufrieron está el pueblo israelita, del cual van a ser Jesús. Entonces, en el segundo tríptico aparece un Cristo que se nos tira encima, pero que no viene del cielo, sino de la tierra. Cristo histórico, el Cristo de Nazaret, que se nos tira encima, no a pedirnos, a decirnos que es hora de algo, de hacer algo. Y aparece al lado de él, al lado derecho, San Francisco de Asís con una paloma de paz, y al lado izquierdo Claret ofreciendo la palabra de Dios, la Biblia, que es como la característica suya como misionero y la característica de los misioneros que él fundó y que van a tener una gran responsabilidad evangelizadora en el Chocó. Y al lado y enfrente de todos hay dos parejas, una pareja de afrodescendientes, una pareja de indígenas. Obvio que la indígena pues tiene su espalda desnuda, está dando la espalda. El indígena lleva su machete como campesino, y la pareja negra, él también está su torso desnudo, pero la afrodescendiente está con una blusita. Y ahí de repente entra en el mural una mano con una tea encendida, que su presencia provoca que los que van a recibir la palabra se distraigan y miren hacia la tea encendida, haciendo alusión a un líder chocuano, quintoseño. Se me está yendo el nombre, mis años ya son, si te acuerdas de él, el que lo acusa, el último fusilado en Colombia por causa de incendio. Manuel Saturio Valencia, exacto. El último fusilado en Colombia porque lo acusaron de haber incendiado, haber provocado un incendio, cosa falsa. Pero en la sociedad de la carrera primera de Quibdó, la alta sociedad, enemiga de él porque él se había enamorado de una blanca, la había preñado y todo. Como quien dice, para ellos eso fue una ofensa muy grande y trataron de eliminarlo. Lo condenaron a muerte en un juicio apresurado. Él pidió condonación de pena a Bogotá. Bogotá se la concedió, en Quibdó la escondieron y solamente la entregaron cuando ya lo habían fusilado. Como todas esas anécdotas que están en el camino para que podamos entender una realidad presente. Y en la parte derecha, en el tercer tríptico, aparece una iglesia caminando sobre un camino de luz y un camino de sangre, pasos de luz y pasos de sangre en la historia. Se van rompiendo todas las vallas, las barreras, los cercados, como quien dice, la propiedad privada va desapareciendo, y van caminando negros, indígenas y mulatos y mestizos en ese camino como de iglesia. Detrás hay una María mulata hermosa que preside todo el panorama,
y aparece como un amanecer de los pueblitos del Chocó en paz, pacíficos y con evangelizadores nativos que ya tienen la misión de evangelizar. ¿Por qué este mural? En algún momento, cuando lo recién pintado, quisieron destruirlo. Nos tocó montar guardia de noche porque querían echarle pintura para hacerlo desaparecer. Fuimos citados, el Consejo de Pastoral, a una reunión por un grupo de líderes chocuanos, la totalidad de ellos afrodescendientes, que nos decían que teníamos que borrar ese mural, que ese mural era una ofensa para los chocuanos, que ya no queríamos que nos recordaran la historia de esclavitud. Y la respuesta nuestra siempre era: el que olvida su historia corre peligro de repetirla, no se olviden de eso. Y entonces ellos, la reacción de ellos era que ese mural era impuro, que ese mural mostraba mujeres sin brasier, que ese mural presentaba la espalda desnuda de varones en una iglesia, y que eso no era posible. Me tocó a mí llevar como fotografías de los desnudos de Miguel Ángel de Roma en la Capilla Sistina, donde celebra el Papa. Y dije: vean, estos sí que están desnudos, vean, miren, hombres y mujeres desnudos, y están en la capilla del Papa. Entonces nosotros, que vamos a ser más papistas que el Papa, ni siquiera mostrando ningún desnudo, sino una simple espalda desnuda y una blusita en la cual no se nota el brasier. Hasta ahí llegaba como un poquito la suciedad de la queja, pero era sencillamente como grupos de políticos que no quieren y no querían y no siguen queriendo que el Chocó, como los afrodescendientes de otras partes, el Pacífico principalmente, Buenaventura, Tumaco, se organicen, sean llamados como la organización para no prolongar la dependencia de la esclavitud. Y este mural, entonces, hicimos un trabajo con los maestros de Quibdó para que fueran los niños garabatearan y pintaran el mural, trataran de repetirlo en sus cuadernos, y se fue apaciguando, y hoy es un mural hermoso que vale la pena ir a Quibdó solamente para verlo, junto con los murales de negritud que hay en el convento. Pero desafortunadamente el clero, que es negro de Quibdó, lo mantiene tapado. No lo destruyen, pero no lo dejan ver. Increíble. En algún tiempito del año lo encuentra uno como destapado. Siempre hay telones, porque la novena de la Virgen, tal, la novena de San Antonio, la novena de San Benito, la novena de no sé quién, la novena de no sé cuánto. Entonces siempre con esa... Pero bueno, ¿para qué esto? Para que nosotros miremos un poquito la historia. Esta historia de esclavitud se prolongó del siglo XVI al siglo XIX, una historia de esclavitud donde se traía, en uno de los murales indica, se entrega el oro a la corona, y hay un barco en el Golfo de Urabá que pertenece a Chocó y Antioquia trayendo esclavos y llevando riquezas, como dice la misma Biblia en el Apocalipsis, trayendo carne humana y llevando riquezas del poder a Europa. Estos esclavos, nos dice la historia, que en 1821 obtuvieron la libertad en Colombia. ¿Para qué toda esta historia? Para que entendamos que las luces que estamos prendiendo, que vamos a prender hoy aquí y que se encenderán también en Quibdó en este rato, en este momento, tiene una historia, y es la historia cuando ellos se hacen libres, y que al quedar libres no queda otro territorio para escoger que el Valle del Atrato,
que el Valle del San Juan, porque estos negros eran esclavos de un famoso fábrica de azúcar de Sautatá, en el Bajo Atrato, de las minas de oro de Bebará, de las minas de oro de Andagoya, en el río San Juan. Entonces todos estos negros que cultivaban las fincas de los grandes señores y que eran esclavos en las minas, cuando los hacen libres no tienen otro sitio para irse sino el Chocó malsano, lleno de paludismo, donde sabían ellos que en este momento, cuando nosotros evangelizábamos el Chocó, si uno le pregunta a una madre campesina ¿cuántos hijos ha tenido?, siempre la mitad de los hijos vivos representan la otra mitad de los hijos muertos. Tiene 5 hijos vivos, han muerto mínimo otros 5. Cuando nosotros llegamos al Medio Atrato en la década del 70 finales, el ejercicio que hicimos de salud nos daba el 92 por 1000 de los niños del Medio Atrato morían. El promedio de Colombia en ese tiempo era de 12, en este momento es de 7. Mientras allá morían 92 por 1000, en el resto de Colombia apenas 12 por 1000. Y eso, que no somos uno de los países mejores, ni de América Latina ni del mundo. Y nos igualábamos a los peores países de África, donde morían tantos niños. Como para que nos demos cuenta el sitio donde los negros tuvieron que ir a vivir, porque no había otro sitio para ellos. El mensaje que esto nos trae, para que después de muchos años, a partir de 1909, a los claretianos se les entregara la evangelización de todo el Chocó, Atrato, el río Atrato, que cae en el Golfo de Urabá, en el mar del Atlántico, el río San Juan, que cae en el Pacífico, el río Baudó, que cae en el Pacífico, y todo el Pacífico chocuano, todas las poblaciones que dan al mar. Nosotros recibimos eso como herencia en el año 1909, pero fíjense con qué razón la recibimos de parte de la Santa Sede y del Gobierno de Colombia. Aquí tienen el decreto de erección. Le voy a leer unas lineecitas apenas. ¿De León XIII? El decreto de la erección de la prefectura de Chocó, cuando se la entregaron a los claretianos. Miren lo que dice en este... Papa León XIII. Sí, esto lo dice la Santa Sede, dado en Roma, en la Secretaría de la Sagrada Congregación, en el día y mes y año arriba expresados, Santa Sede, audiencia del 28 de abril de 1908. Dice así: en el vastísimo territorio de la República de Colombia, denominado Chocó, hay un gran número de habitantes que, viviendo en la superstición e ignorando toda regla de moral, van errados del camino de la salvación eterna. Es decir, claretianos, vayan al Chocó, porque allá hay unas personas que van errados de la salvación eterna, es decir, que van para el infierno condenados porque son supersticiosos, seguramente se referían a los indígenas, y porque son inmorales, seguramente se referían a los negros, porque los blancos siempre les parece imposible que un negro baile tan sabroso con su negra sin pecar, y no se dan cuenta de que es otra realidad, de que hay muchas veces muchísima más veracidad que nuestros mismos actos litúrgicos, a veces maliciosos. Sin embargo, ahí se condenaba ya a este grupo. Entonces, claretianos, vayan a que nos encaminen por la salvación eterna. Para encaminar a una persona por la salvación eterna en ese tiempo como ahora, entonces es métalo en la religión.
¿Cuál religión? La religión predominante, la religión hegemónica, que no siempre es correcta, pero que automáticamente da la salvación. Y entonces eso significa que usted le tiene que meter otra cultura, otro tipo de religión, otro tipo de sentimientos, porque los suyos están condenados bajo la superstición y bajo la inmoralidad. Lo curioso es que en el año 2009, que nos reunimos a conmemorar este centenario en que nos encomendaron la misión del Chocó, y el testimonio era que no habíamos sabido cumplir la tarea de destruir la cultura, ni la afro ni la indígena. Aquí, al contrario, los misioneros claretianos habían escrito las primeras gramáticas de la lengua indígena, habían hecho los primeros diccionarios de sus lenguas, habían organizado a los indígenas para que no los tumbaran, para que tuvieran fuerza. Habíamos organizado a los negros, a los indígenas, bajo la organización que quizá ustedes han oído, la OREGUA, Organización Regional en Vera, Guamunán, que recoge como a todos los indígenas del Chocó, tanto en Veracatíos, en Verachamíes, los Guamunán, los Tule, etc. Bueno, y estos claretianos también, que habíamos reforzado a los indígenas, organizado, no lo acerco más si quieren. También habíamos organizado a los afrodescendientes bajo la organización Asia, que se transformó posteriormente en Cocomasia, que es la organización afrodescendiente más grande de toda América Latina, que es la organización que ha tenido como objetivo llegar a rescatar el territorio de manos del mismo gobierno que con la ley de 1953 no permitía que el Chocó tuviera propiedad privada. La propiedad era siempre del Estado. Nuestras familias que llegaran a tener algún pedazo de tierra, alguna casa, se les daba, era una póliza, nunca una escritura, porque el Chocó no era entregable a los chocuanos. Era una reserva que tenía el Estado para entregarla a los explotadores de las minas, que hoy sabemos cómo están destruyendo nuestro pescado envenenado. Hay ríos imposibles de transitar. El paludismo se ha multiplicado por los huecos que dejan en la selva. Los bosques del bajo atrato han desaparecido. Están ya destruyendo los bosques del medio atrato, y todo eso como regalo que hace el Estado, que ha hecho gobierno tras gobierno a los grandes mineros nacionales e internacionales. Pero nos quedaba la alegría de que habíamos hecho dos grandes organizaciones, indígena y afrodescendiente, para que ellos mismos defendieran sus derechos. Hoy están vivos estas dos organizaciones, gracias a Dios. Y esto nos lleva entonces al momento de hoy. Hoy estamos encendiendo aquí una luz, una lucecita. Hemos tratado de encender muchas en el Chocó. Encendamos la de hoy, sobre todo pidiendo por estas organizaciones, porque en realidad la posibilidad de mayor luz está en ellas. Y encendámosla también por esta obra que ha nacido en el Chocó, en el centro del mismo Chocó, que se llama la Universidad Uniclaretiana, una universidad que le apostó nacer en el Chocó, que está en manos de chocuanos, que es para los chocuanos afrodescendientes e indígenas, y que tenemos la ilusión que de ahí llegue a salir una nueva clase, no social, una nueva clase dirigente, con una conciencia nueva
que dé la cara por el Chocó y que no siga el camino de la explotación que los gobiernos le han señalado. Entonces, encendamos una vela por ellos hoy, por tantas vidas que cayeron. Recordemos que la colonización y la conquista nos da cifras escalofriantes. De África vinieron 20 millones de afrodescendientes. De esos 20 millones murieron en el camino el 20%, que vendría a ser 4 millones, vendría a ser 4 millones, más todos los esclavos de tantos años de esclavitud, 300 años de esclavitud, que murieron bajo la férula y el látigo de los amos esclavizadores. Millones de afrodescendientes, millones de indígenas. Nosotros nos hemos aterrado de la matanza macabra de Hitler frente a los judíos, 8 millones de judíos. Pues el doble de millones ocurrió con los afrodescendientes y los indígenas, y la Iglesia en ese tiempo se silenció, no protestó. Protestaron algún que otro misionero, que fueron también llamados al orden, pero que protestaron en nombre de Cristo, y que su protesta hoy también nos anima a nosotros, porque ellos encendieron una luz en medio de la oscuridad para que nosotros también hoy la encendamos. Gracias a ustedes. Les presento este panorama un poco oscuro, porque el Chocó y la costa pacífica todavía estamos en noche oscura. Todavía la luz no la tenemos clara. La tendremos clara el día en que nazca y salga esa clase social dirigente, nueva, no corrupta, que soñamos todos y que tratamos de preparar en nuestra organización. Que ojalá nosotros seamos fieles a este trabajo y que ojalá ustedes nos sigan acompañando, porque es mucha la oscuridad que tenemos, pero al fondo del túnel hay una luz, que podamos llegar a través de este túnel con las lucecitas simbólicas que esta tarde vamos a encender por nuestros hermanos y hermanas del Chocó, por nuestros hermanos y hermanas de Buenaventura, de todo el Pacífico, de una manera especial de Tumaco, de Huapi, etc. Muchas gracias.